Entonces, partiendo de esa premisa, de la manipulación populista de la palabra, aquel pasaje que dice que más le costará a un rico entrar al Reino de los cielo, cielos. ¿verdad? Que un camello pasar Por por la, de una aguja. ojo de una aguja. Ujú. Ajá. Bueno, la gente se toma de esa palabra, de ese pasaje para decir que los ricos son hay que exterminarlos prácticamente, ¿no? Y que uno tiene que ser pobre toda la vida. Sí. Y fíjate que no es verdad. O sea, es Carlos, la principal tierra prometida está en el corazón y en la mente del hombre. Cuando aplicamos los principios, la pobreza que no es de Dios. pero sin lugar a duda que las metas para reducir la pobreza extrema que se ha planteado la ONU están lejanas y ojalá que puedan entrar un cambio en el cerebro de nuestra dirigencia mundial para virar un poco los pasos hacia donde se dirige el planeta. Bienvenidos a otro contenido de Hablemos en Contexto a través del canal Cristo News. Hoy complacidos, contentos, gozosos de tener por segunda vez a un colega, hermano, periodista, hermano de la vida, con quienes hemos compartido experiencias profesionales en cuanto a la amistad también. Carlos Durán, periodista venezolano, residente en hermano vecina nación de Canadá. Y hoy lo tenemos nuevamente. Ya recordemos, y ese contenido está en el canal. Cuando visiten, lo pueden ubicar allí. Ya tuvimos la oportunidad de conversar con él, algunas consideraciones, compartir con él consideraciones sobre lo que tiene que ver con la Agenda 2030. Uno de esos puntos es el cambio climático, el contenido está allí. Hoy seguimos compartiendo consideraciones sobre los objetivos contenidos en la Agenda 2030. Recordemos que es un proyecto que ya ha sido definido por la Organización la Organización de las Naciones Unidas para donde se establecieron 17 objetivos y ponerse de acuerdo todas las naciones para cumplirlo en función de, según la carta, de los objetivos, mejorar las condiciones de vida en todos los niveles a nivel mundial. Eh, lo conforman, repito, 17 objetivos y muchos de ellos están ligados con el tema de hoy. Pero antes vamos a permitir que Carlos salude y iniciamos más que entrevista, este conversatorio. Bien. Bienvenido nuevamente, Carlos. Un saludo desde acá, desde este canal. Y escuchamos entonces tus saludos para iniciar este conversatorio. Bienvenido. Saludos, Juvenal, y saludos a toda la importante audiencia de este canal y del termómetro, porque también vamos a hacerlo en conjunto, ¿no? Este contenido a través de YouTube y tal vez de otras redes sociales, por ejemplo, Facebook y otras redes sociales que podamos incorporar algunos extractos de este material, de este contenido. Me parece importante, ¿no? Sobre todo el tema que vamos a tratar, y tú dices que es nuestra segunda, y yo creo que es nuestro inicio de una serie de programas importantes que vamos a hacer. Iniciamos con cambio climático de manera aleatoria, ¿verdad? Pero fíjate, el cambio climático forma parte de uno de estos puntos de la agenda de 2015 de la Asamblea General de la ONU. Sí, Pero señor. bueno, cuando nos toque ese punto de los 17, bueno, lo podemos volver a abordar porque tiene muchas Claro. aristas. Dentro del punto que vamos a desarrollar hoy, por ejemplo, hoy tenemos el tema del fin de la pobreza. Y tú dirás, bueno, parece algo utópico, ¿no? Sí, sí, fíjese que en los 17 de estos 17 porque todos están interrelacionados, de estos Claro. 17 objetivos de esta Agenda 2030 y se llama así porque es un compromiso que antes o cuando se llegue al 2030 estamos a 6 años, muchos de Sí. estos objetivos deberían estar Yo, eh, yo estuve superados o investigando, por lo menos. como tú me Sí. planteaste, yo estuve investigando algunas cosas que lo vamos a desarrollar sobre cómo va Ah, el cumplimiento porcentualmente de los objetivos. Se van a sorprender, pero no lo vamos a adelantar cuando lleguemos al punto. sí, Porque señor. a mí me Y parece algo utópico y no sé
si la palabra caiga aquí, este adjetivo calificativo, me parece hasta hipócrita muchas veces. Sí, También tenemos elementos de por qué hay tanta pobreza, pero y qué tipo de pobreza también, porque la pobreza así es, marca muchas cosas. así es, así es. La pobreza la gente de repente la ve, dependiendo de cada quien, la ve desde el punto de vista económico, la ve del punto de vista, yo la veo desde el punto de vista espiritual, intelectual. Estos objetivos se interrelacionan, pero hoy vamos, como ya lo dijo Carlos, hoy vamos a hablar sobre el tema de la pobreza. Se enmarca, de acuerdo a estos objetivos, en elevar los niveles de ingreso y calidad de vida en la población, en este caso, en la población mundial, en población en general, con las diferentes características aplicables a diferentes zonas. Todas las zonas del planeta son unas distintas a otras, las condiciones son diferentes. Sí. Pero más allá de estos objetivos o de este objetivo que se han planteado los técnicos y las conversaciones que se han tenido a nivel de naciones, ya Carlos lo ha comentado y seguramente nos va a aportar algunos elementos estadísticos. Hoy queremos resaltar en este conversatorio la intención de este canal, Cristo News, que partimos de principios. Entonces, ¿cuáles principios en general hablamos? No se aplican para realmente dejar a un lado el estado de pobreza. Y no solamente es la pobreza material, Carlos lo dijo correctamente, la pobreza espiritual, la salud mental es parte también de cuando no está adecuadamente desarrollada, también hay un problema allí de pobreza. Entonces, ¿de cuál pobreza estamos hablando? En este canal siempre recalcamos y resaltamos que los principios que son universales, únicos, eternos y se cumplen, cuando los aplicamos, mejoramos en todo, de manera integral, toda nuestra calidad de vida, en todos los aspectos. Pero ¿de qué principios estamos hablando? Obviamente, hablamos de los principios establecidos eh, en nuestro libro, en nuestro manual de instrucción que nosotros llamamos y que conocemos como la Biblia. Y la Biblia suya y la mía, para aquellos que la escudriñamos y la leemos, nos establece principios precisamente también para el tema de la pobreza. Recordemos que el poder del Padre es un poder para crear riqueza. ¿Cómo así? Porque nos han vendido, Carlos, en muchos ministerios cristianos, que tal vez ser rico es malo. Y realmente eso es una estaca que no es de Dios. El principio de el Padre contenido en la palabra es que Él, como creador de todo, nos da la oportunidad de ser prósperos, pero próspero en sabiduría, próspero de manera correcta, sana, la sana prosperidad. Los que escudriñamos la Biblia, la suya y la mía, tenemos un principio universal, que es principio. ¿Y por qué algunos sectores, comunidades lo aplican y son prósperos? ¿Por qué otros no? Y tenemos el mismo principio al acceso de todo. Por ejemplo, en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, nos dice en su capítulo 8, no se te ocurra pensar que esta riqueza es fruto de mí, es fruto del poder personal y de la fuerza de mis manos. Dice el Señor, recuerda que te he dado todo la provisión para que produzcas riqueza. Y así lo confirmo en el pacto que bajo juramento Él hizo con todos nosotros y con nuestros antepasados y con nuestros descendientes. Ahora bien, ¿cómo se interpreta eso? Escudriñemos la palabra. Él nos dice el cómo, nos da el camino. Es un GPS, por llamarlo de alguna manera, que nos conduce a, pero es un proceso. Y eso cuando lo entendemos y lo empezamos a aplicar a nuestras vidas, entendemos por qué a veces como personas, como familias, como comunidad, como nación, como región, fallamos en estos principios. Bajo estos Claro, principios, ¿qué nos pudieses aportar, Carlos? ¿Cómo ves tú el tema? Porque aquí tenemos que escudriñar el origen. así ¿Por es. qué la ONU se plantea esto? Fíjate, Juvenal, y amigos que nos escuchan y nos ven.
tú hablabas allí de la parte de la Biblia, ¿no? Importante. Ujú. Y mientras yo te escuchaba, se me vino a la mente y a la memoria una frase que creo que es una de las más importantes y de las más conocimiento dentro del tema bíblico, ¿no? Que es aquella frase que dice que no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Correctamente. Entonces te hablan de que no solamente la parte de la alimentación o de la parte fisiológica del ser humano, hay otras cosas que van más allá de la parte de las necesidades básicas humanas. Obviamente, el comer, el vestirse, la vivienda, es importante. Y esa es la parte, digamos, humana de nuestra fisiología. Pero hay otras cosas que tú has mencionado que forman parte también de esa pobreza o riqueza, dependiendo cómo lo veamos, si es el vaso medio lleno o si es el vaso medio vacío o medio lleno. Eso depende del punto de vista. Y esos elementos, la educación, la, la parte intelectual, la recreación, el esparcimiento, el goce y el disfrute espiritual, eso también forma parte del ser humano y de sus necesidades, Así es. de su propia riqueza como Ujú. persona. Porque hay gente que viene al mundo, pues, y yo creo que pasan sin pena ni gloria en la vida, ¿no? Porque tú podrías decir, bueno, esta persona hizo mucho dinero, fue feliz. Tal vez Así es. no, porque hay Así gente es. que nació, hay gente que nació con una extraordinaria capacidad de hacer dinero y acumular riquezas y no son felices, en verdad. Y hay otros Exactamente. que vinieron a este mundo bueno, vinieron en una extraordinaria pobreza, pero son felices. Entonces tienes esos dos parangones, esos dos elementos, esas dos aristas allí, importantes. Ahora fíjate, lo que plantea la ONU, volviendo al tema este de la Agenda 2030, que por cierto comenzó en el 2015, porque viene siendo la segunda parte de otro plan que era el milenio, ¿no? Como no se Exactamente. pudo cumplir, entonces sacaron esta versión de como para presionar un poco de que, bueno, vamos a hacerlo en 15 años. Y en el 2015 se llega a este convenio. Bueno, ya han pasado del 2015 ya han pasado casi 10 años y vamos unas metas de cumplimiento bastante bajas porque no hay compromiso de algunos países, porque ni siquiera los países, porque tú cuando hablas tal vez de pobreza, entonces lo reflejas en cifras, ¿no? Ujú. Que son palpables. Hay otras cifras que tú mencionabas que no las podemos tocar. Por ejemplo, la capacidad de educación de un país, eso no lo mides con algunas herramientas, digamos, tal vez son un poco más intangibles, pues, de tocar. Pero hay otras que sí, por ejemplo, ¿cuántos dólares ganas tú mensualmente? Eso es algo que es un indicador. Es un indicador, correctamente. Y Pero no podríamos decir, determina, no pero lo no determina, pero es un no determina. indicador, es un Ujú. indicador. Y con ese indicador, tú puedes más o menos calcular el índice de pobreza. Entonces tú te vas a un mapa mundi, y allí lo pueden hacer como ejercicio, se meten en Google, busquen ahí cualquier indicadores de la pobreza a nivel mundial y entonces te aparece toda la zona de América del Norte, Europa del Este, toda esa zona en un color que te indica en los países e incluso eh, con un color los países que te ganan tantos dólares mensual. Luego aparece otro color con los otros países bueno, los países con pobreza, según esa tabla, más que todo se encuentra en la zona de África. Allí vemos cómo el tema podrías tú canalizarlo desde el punto de vista estadístico, ¿ok? Pero no te lo plantean desde otro punto de vista. Por ejemplo, las necesidades de alimentación, Ujú. de los derechos de cada quien, la libertad, en los derechos porque también está el tema de los conflictos. Resulta que los países que tienen más conflictos, da casualidad que son los que tienen más pobreza, los que tienen conflictos, los que tienen luchas ideológicas, por luchas por el tema Religiosas también. religiosa, obviamente. Cualquier tipo de conflicto son los países donde hay pobreza.
Y esto también tiene que ver con la educación. Entonces, fíjate cómo vamos hilvanando las cosas, ¿no? Ujú. Salud, Sí. bienestar, educación, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia agua limpia y saneamiento, trabajo, crecimiento, energía, digamos, asequible, pues, y limpia, que no destruya al ambiente, el clima, la parte económica. Fíjate que la parte económica entra dentro de la pobreza, pero no es como un elemento primordial, sino que es parte de un Es todo. parte, claro, correctamente. ¿Eh? Porque Entonces, es un fíjate, todo integrado. Cuando el tema, a veces observamos, Carlos, que y muchísimos analistas hemos tenido la oportunidad de escuchar sus planteamientos. A veces se hacen traspolación de cada uno de estos puntos y nos olvidamos de la integralidad. Entonces, por bien, eso, cuando te creo, preguntaba creo que es una hace de las unos fallas que minutitos, sí, hace unos minutitos, que primero determinar el origen. ¿Dónde está el origen de la pobreza? Entonces, la pobreza, el origen es económico o es un tema cultural, económico, o es bien. un tema espiritual, cultural. O sea, ¿dónde Yo está el pi- origen? Fíjate que en el plano personal, muchas veces, si no la mayoría de las veces, el estado de pobreza, y en este caso lo podemos reflejar un poco en el tema eh, material, pero que incide de manera definitiva en el estado emocional, espiritual de una persona. Estoy hablando en lo individual, muchas veces producto de las malas decisiones. Y malas decisiones porque no venimos formados o mal enseñados, mal entrenados, o no nos dijeron, o no leímos, o no investigamos. Como lo decimos en Venezuela, hay gente Lo que tiene un rancho en la cabeza y es imposible que tú le quites el rancho de la cabeza. Olvídalo. Puede estar viviendo allá en donde sea, pues, en, en un castillo, en un palacio, pues, en Buckingham, pero va a tener rancho en la cabeza, o sea, porque es algo cultural, Fíjate el caso de América Latina, de ¿no? México a la Patagonia, es un área continental inmensamente rica en recursos, Así es. pero tenemos Pero gravísimos problemas la de corrupción pobreza. y el tema cultural nos está matando. Tenemos, como dicen, decíamos mucho allá en Radio Minutos, por cierto, se cerró su emisión, un rosario de problemas. Un rosario de problemas. Entonces, tú tocaste un tema, acabas de tocar un concepto importante, el tema cultural. A veces concluimos que el problema está acá. Claro, es ahí, allí donde está el problema. El tema de la torre de control, Mire, dirían los no operadores. busque, mira, Juvenal, voy a decir, no busque más. Ahí está el problema. Mira, fíjate, yo me puse a revisar, y yo no soy economista ni nada de eso, pero me puse a revisar cifras. Pretendemos, no estamos Pero, dando clase de economía. pero fíjate lo que investigué, hermano. Oye, lo tenía aquí anotado en los sitios en los países donde justamente hay más pobreza, según estas cifras que manejan las Naciones Unidas, y resulta que el 10% de la población mundial vive en pobreza extrema, pero justamente es en la África que llaman subsahariana, que es Sí. la parte donde está, que no limitan con el mar Mediterráneo. Pero fíjate, esta zona, si la puedes en algún momento, cuando vayas a hacer la edición del programa, la puedes colocar allí en Sí. algún de apoyo. Fíjate, tiene petróleo, tiene cobre, tiene oro, estaño, cobalto, diamante, uranio, coltán, potencial energético enorme, porque tiene la parte hídrica de los ríos, tiene la parte eólica, el aire, mucha energía eólica para mover molinos, esas cosas, y fluvial, bueno, la energía solar, pero es la parte más pobre del planeta. Entonces, fíjate, ¿cómo explicar esto? Pues, me estás hablando de qué pobreza entonces. Si tenemos la mayor fortaleza que te expliqué ahorita, los mayores elementos y los materiales más preciados y más costosos, pero esos materiales a su vez se han convertido en generación de pobreza.
por el colonialismo, por el neocolonialismo, por los conflictos étnicos, por las masacres, por la lucha de poder. Hermano. Y allí está una de las génesis del problema, el poder Claro. malentendido culturalmente. La pobreza que no es de Dios, o sea, la pobreza no es de Dios porque tenemos una principios establecidos para que podamos ser prósperos de manera integral. El orden del mundo, hay un orden del mundo y un orden de Dios, Oscar, y vamos a recordarlo, porque el orden de Dios es ser para hacer, ¿ok? Para bien tener. El mundo hoy en su orden es el tener primero para después hacer y después ser. Y entonces dejamos la formación humana, el carácter de formación de principio lo dejamos a un lado porque pensamos que en el tener, que hoy ya se convierte en lo necesito, lo necesito, lo necesito, lo necesito, lo necesito, Claro. y ahí entonces le ponemos el foco en el tema totalmente económico, financiero, el dinero, y dejamos a un lado lo que es la formación. Bueno, hermano, es la esclavitud del alma, la esclavitud del cuerpo. Es volver nuevamente a la época de la esclavitud de los negreros, esas cosas bueno, ya supuestamente la dábamos por superada. Ahora tenemos una esclavitud peor, creo yo. Así es, Bueno, excelentemente disertado, así es. terrible. Y retomando la palabra bíblica, Juvenal, está el tema ¿cuál era la molestia que tenía Dios todo el tiempo? Una parte de la molestia, pues, era la adoración era la adoración del pueblo de ídolos, ¿me entiendes? ¿Te acuerdas del becerro aquel? Claro, 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 el becerro de oro. Entonces, ¿qué mensaje hay ahí en eso? Fíjate que Mira, y te lo voy a poner más fácil, tú que viviste en Panamá y sé que admiras a Rubén Blades, la canción aquella de Rubén que dice que no le gustan las ciudades que son, la canción aquella de plástico, ¿no? sí, de Que, Oropel, que en lugar de un sol amanece un dólar, donde así es. nadie ríe, donde nadie llora, con gente de rostro de color de poliéster, que miran sin reír y escuchan sin ver, algo así. Sí Gente que mismo, perdió por comodidad su razón de ser y ¿eh? su Su libertad, libertad. dice Así es. Rubén Blades, el poeta de la salsa. El fantasma de la pobreza, cómo nosotros lo acercamos familiarmente. En Proverbios 24, Salomón nos recuerda un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá él como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Cuando nos dice esto, esta pereza no solamente es el sueño físico humano, es la pereza espiritual, la pereza de no educarnos, la pereza de no ser esforzados. Valiente y esforzado no es trabajar 18 horas de lunes a domingo a matarnos la salud. No se trata de eso. Claro. El esfuerzo, el ser valiente para crecer en entendimiento y conocimiento es buscar las herramientas adecuadas con los procesos adecuados para nosotros entonces, desde lo que nos provee la palabra, poder salir de cualquier estado de pobreza. Y fíjate que está el tema de la tierra prometida, por ejemplo. Bíblicamente hay una enseñanza de la tierra prometida, ¿correcto? La salida del pueblo de Egipto hacia esta tierra, ya conocemos y la hemos compartido aquí y la seguiremos recordando, la enseñanza, más que historia, la enseñanza, pero cuando tenemos las herramientas adecuadas, la tierra prometida es cualquier sitio donde estemos. Pero, Carlos, la principal tierra prometida está en el corazón y en la mente del hombre. Cuando aplicamos los principios, usted puede estar en cualquier parte del mundo aplicando principios, los correctos para que los procesos sean los adecuados y usted va a ser próspero íntegramente. La palabra Salud, prometedora educación, esa. familia, aporta a la comunidad, aporta a la sociedad, colabora, ayuda, coadyuva a que no solamente sea usted y su familia, sino el entorno, usted pueda impactar también a otros. Y de eso se trata. En la medida en que nosotros, porque en la América Latina, por ejemplo, tenemos un recurso humano hermoso, impresionante, pero Extraordinario, mal formado. extraordinario. Yo me cuento Y no, entre ese grupo, porque a lo largo de este proceso, en el personal, me he dado cuenta de que
por muchas malas decisiones que tomé, tal vez yo alejé en algunos momentos la prosperidad, alejé la riqueza. Hoy en día no es que seamos ricos, me refiero en lo económico, pero Claro. vivimos de otra forma, vivimos de otra manera. Esa paz que da el hecho de que tú, paz y confianza que da el hecho de que practiquemos y apliquemos estos principios correctos. Mira, Y por eso Juvenal, lo y compartimos. tú sabes que te estoy escuchando detenidamente y me siento identificado con lo que estás diciendo. Y especialmente ese mensaje tan reconfortante para la gente que está en situación de migración, ¿no? Que dice que la tierra prometida, bueno, gente que abandonó sus países y bueno, debe tomar para sí ese mensaje que estás dando, ¿no? Que la tierra prometida está en el corazón de cada quien, de cada inmigrante que está fuera de su país, de su territorio, de su terruño. Ujú. Bueno, la tierra prometida está aquí. Y otra cosa que te quería referir, Juvenal, y que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la cultura, es el tema etario de la edad. Fíjate, tú Correcto. dijiste también aquí, te estoy escuchando y analizando. ¿Verdad? Yo soy medio psicólogo. De los errores o de las fallas, como tú lo quieras calificar, que tal vez cometiste para no llegar al nivel de felicidad o de no pobreza, porque es, Así. no pobreza, no riqueza material, pero sí una paz espiritual, que es lo que más o menos te entendí, ¿ok? Ujú. Pero eso tiene que ver con la edad también. Y yo pienso que una de nuestras tareas y de las misiones que tenemos todos es fortalecer un poco a nuestra juventud, a los niños, porque como dice también, nadie aprende en cabeza ajena y cada uno va atravesando un proceso. Yo en estos días en clase estoy estudiando nuevamente una lengua, estoy con muchos jóvenes, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, los jóvenes, cuando les preguntan cuáles son sus aspiraciones, todos los compañeros del salón, por cierto, gran cantidad de amigos de Latinoamérica, son jóvenes. Y cuando le preguntan a todos, todos dicen argent, argent. Argent es en francés dinero, ¿no? Ujú. Todas las respuestas y yo. Cuando me preguntan a mí, Carlos, yo salud, santé. Todo el mundo se me queda viendo como que, ¿qué le pasa a este abuelo? Sí. Claro, porque dependiendo de tu circunstancia, de tu edad, tú dices, yo lo que quiero es esto, ¿ok? Pero cuando tú estás joven, tú te quieres comer el mundo y no te importa cómo lograrlo. Si te quieres meter a youtuber, si tienes que pasar por entregar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu vida, ¿me entiendes? Porque es como que el tema de que yo tengo que tener esto, un carro, Sí, lo un... necesito. Sí, sí, Ya no lo pero cuando quiero, lo necesito. importa, pero y gasta. Pero cuando tú Ajá. tienes un nivel de otra mentalidad que has Sí. atravesado ya ese camino, entonces tú dices, no, chicos, yo para qué yo quiero esto, para qué yo quiero tener una piscina en la casa si ni siquiera uso la piscina. Y de paso, bueno, esa piscina lo que me genera es problemas. O una cancha de no sé qué cosa, de baloncesto. O sea, no, si, ya tú lo que quieres es un espacio pequeño para tú, en ese espacio, tú eres feliz allí. Pero por Sí. eso también tenemos que alimentar esa parte de la juventud, de la infancia, ¿viste? Compartir principios. Fíjate que quiero compartirles, amigos, brevemente, si se me permite el concepto, un mini testimonio. Nosotros tenemos un pequeño equipo de promover estos principios y valores que los están contenidos en el manual de instrucción, nuestras Biblias, y lo compartimos a jóvenes. Entre ellos están mis hijos, semanalmente. Ya tenemos cerca de 2 años haciendo lo propio, porque tú lo acabas de decir correctamente, es la semilla. Y como tratamos de cumplir principios, es un mandato. El libro, en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, es una orden que le da el padre a Moisés. Dice, educa a tus hijos para que ellos sean prósperos la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Como yo creo en el principio y creo en esa promesa, entonces el hacer y el querer del Padre en mí. Entonces yo pongo en práctica eso. No es algo, no lo hacemos como si fuese una obligación, lo hacemos como, si se me permite la expresión, una mesa servida. Aquel que se quiera sentar en esa mesa para recibirlos, bienvenido. El que no se quiso sentar en un momento dado, lo entenderemos.
Y hoy en día los muchachos, el pequeño equipo de jóvenes, ya están compartiéndole a otros sus mini testimonios y están demostrando que cuando se aplica el principio, en corto tiempo empiezan a pasar cosas extraordinarias en la vida. Cuando un muchacho no tenía opción en Venezuela, ese mismo muchacho, por ejemplo, donde somos tú y yo de Venezuela, originarios, ese mismo muchacho, amén de las condiciones que vive Venezuela en la actualidad, ya tiene varias ofertas para laborales, económicas, etcétera, para desarrollarlas no solamente en Venezuela, sino en otras partes, inclusive con la bendición hoy en día de lo que son las comunicaciones, toda la tecnología Claro, digital. claro, claro, Entonces, claro, hace un tiempo atrás él no veía salida, ahora las está viendo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué ha pasado en su vida? El principio, empezó a aplicar los principios. Fíjense que el tema de la pobreza es malo ser rico, es bueno ser pobre. Realmente el Señor quiere ser pobre. Bienaventurados los humildes de corazón, porque de ellos será el reino, dice Mateo. Pero esa humildad la hemos malentendido, porque se refiere a la humildad de corazón, no la humildad de humilde como la conocemos a nivel de situación económica. Y quiero hacerte esta pregunta partiendo de esta premisa. Cuando en Mateo 8:20, en el Evangelio de Mateo, eh, le dicen a Jesús que lo quieren seguir, dicen, ok, síganme, pero recuerden que el Hijo de Dios, o sea, él, Jesús, no tiene dónde recostar su cabeza. Y se nos enseñó que eso es totalmente pobreza, porque él quería que todos fueran pobres. Y resulta que la enseñanza no es así. Cuando él dice recostar la cabeza, lo que está buscando es el corazón dispuesto de un hombre que cumple principios para entonces Jesús acompañarlo en el proceso. A esa es la cabeza que se refiere, al corazón dispuesto de alguien que está dispuesto, valga la redundancia, a cumplir esos principios en su vida. ¿Para qué? Porque la única manera de que podamos impactar de manera positiva a otros es que el principio funcione o se cumpla de alguna manera o se haga rema en nosotros, porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene? Es lo que hacen los gobiernos. Por ejemplo, llegan con planes de gobierno, van a una elección, un partido sale favorecido o un candidato sale favorecido porque hizo un plan de gobierno, pero es un plan partiendo muchas veces de lo que la gente quiere escuchar y no de principio. Y en el camino, pues ya sabemos cuáles son los resultados. ¿Ya? claro. Entonces, precisamente porque adolecen de una base lógica de lo que debe hacerse y aplicarse, por ejemplo, para una nación. La pregunta que quería hacerte, que es importante, pienso que es fundamental para estos tiempos. ¿Está en crisis América Latina, por ejemplo, y buenas partes del mundo en su plano espiritual porque no hay conexión con lo que son los conceptos correctos de no pobreza, para no llamarlo prosperidad, Carlos? ¿Qué opinas tú de eso? No, totalmente positiva la respuesta. Sí, pienso que hay una crisis mundial, no de América Latina. Eh, Porque también es otra cosa, buena, que la manipulación de la información, la manipulación de la misma palabra, de las escrituras. Cada quien la interpreta de acuerdo a su conveniencia. ¿Ok? Si tú eres rico, la interpreta que, y si eres pobre, entonces dice, no, yo soy pobre como Jesús decía que tenemos que ser pobres. Y, dice, y no decía que Jesús tenía que, pero lo ves así. Y en esos países donde existe tanto populismo, no voy a mencionar cuáles países, pero Sí, sobre todo América Latina posee mucho de esto. Y justamente porque es un tema, no sé si es el trópico, porque también en África pasa lo mismo, casualidad, ¿no? Porque el clima también te adecua y te transforma el carácter, ¿viste? Tú ves estos países nórdicos, la parte más, son países como que es más frío, la gente tiene otra cultura. Eso también tiene que ver. Y eso tiene que ver también con la creación del mundo, y lo hablábamos ya en el primer programa que hicimos, ¿no? De así la es. gente. Entonces, partiendo de esa premisa, de la manipulación populista de la palabra, aquel pasaje que dice que más le costará a un rico entrar
al Reino de los cielo, cielos, ¿verdad? Que un camello pasar por por la, el de una aguja. todo de una aguja. Ujú. Ajá. Bueno, la gente se toma de esa palabra, de ese pasaje para decir que los ricos son, hay que exterminarlos prácticamente, ¿no? Y que uno tiene que ser pobre toda la vida. Sí, Y fíjate que no es verdad, o sea, es una manipulación que se ha hecho, dependiendo de lo que tú quieras transmitir, ¿ok? Dependiendo de lo que tú quieras transmitir. Y entonces volvemos allí, allí en esa primera lectura y en esos pasajes bíblicos, vamos luego a una confrontación eterna entre el dinero, el capital y el manejo del poder. Entonces vienen las luchas aquellas entre el capitalista y el comunismo, que han generado tantas guerras y tantas luchas en el planeta y que siguen generando una situación de separación y de enfrentamiento, totalmente, históricamente. Parte ujú, del tema en la palabra es que era el rey, si era el rey de reyes, pero no era un rey que venía a montarse en un trono como los otros reyes, ¿ok? Pero cada quien lo veía de acuerdo a su mentalidad, de lo que ellos pensaban y consideraban iba a ser el rey, ¿ok? Salomón fue el rey. Ahora, cómo fue el reinado de Salomón, por ejemplo? Entonces, todas estas cosas hay que leerlas, hay que aprenderlas, estudiarlas, para poder uno luego sacar un balance, decir, oye, vale, a mí me han engañado toda la vida, o yo he estado equivocado toda la vida con fíjate que tú el tema de la riqueza y la pobreza. hiciste referencia a Salomón. Simplemente quiero aportar dos tips. Pudiésemos desarrollarlos en otros programas, obviamente, porque no se trata de fácil o difícil, es un tanto más exigente, complejo, poder entenderlo, pero partimos de que no se nos ha enseñado de la manera correcta. Salomón, en el primer libro de Reyes, el capítulo 1, Salomón, después que recibe la provisión del Padre, recordemos el principio, el Señor le dice a David, tú no construirás el templo, lo hará tu hijo. ¿Okay? La historia y la enseñanza está allí, lo invito a que lo lean. Pero le deja toda la provisión a su hijo Salomón para el templo. Todos los materiales, el oro necesario, las riquezas necesarias, el personal, todo le deja. Pero Salomón, ya siendo rey y con toda la provisión que le deja David, todavía clama y dice al Padre, me has dado todo esto a través de mi Padre, pero te pido sabiduría para tener Claro. entendimiento y conocimiento y que mis decisiones sean las correctas como rey, Eso fue lo para que él poder pidió. llevar a este país, claro, a esta nación que es tu nación. Cuando él clama por sabiduría, para el entendimiento y el conocimiento, no solamente David le deja la provisión, sino que en la palabra le deja la ruta, el GPA correcto a través del Salmo 119 y la mamá, su mamá, Bexabá, después David le cambia el nombre, Bexabá le deja la provisión del Proverbios 31 y Jeremías recoge y cierra toda esa provisión, llamemos los códigos, pues, en el libro de Lamentación. Y allí tiene Salomón toda la ruta correcta para hacerlo. Pero lo más impresionante, Carlos, es que esa instrucción la tenemos a la mano, pero nunca se nos enseñó. Se dice, ¿No? estiman los Y eruditos, sobre todo nos enseñaban a manipular. sí, no, dicen los eruditos expertos en la palabra, quienes la vienen escudriñando desde hace muchos años, rabínicos inclusive, sacerdotes especializados en la palabra, que si Salomón viviese hoy en el año 2024, Salomón fuera literalmente el hombre más próspero y rico de la tierra. Comparativamente, o sea, indistintamente de los tiempos. ¿Por qué? Porque el No mismo sería código, Elon, no sería Elon Musk. sí, ¿eso por qué se explica eso? Porque los mismos códigos que aplicó en aquel entonces los hubiese aplicado ahorita. Porque los principios son universales, eternos, únicos y se van a cumplir si usted los hace rema en su vida.
A eso es que se refieren ellos. Entonces, usted ve algunas comunidades que vivan donde vivan, son prósperas. Claro, Son claro, prósperas. claro. Prosperan. Llámele usted si queremos escucharlo la prosperidad económica. Bueno, pero no solamente se trata de eso, es que la prosperidad nosotros, de lo que queremos compartir, y creo que en eso coincidimos Carlos y yo, en este conversatorio con ustedes también, es que la prosperidad tenemos que verlo como un todo integral, es un todo. Y la educación es fundamental, la salud mental, la paz, la convivencia, el respeto mutuo, el respeto a los demás, el respeto a los estamentos legales establecidos. Porque Solo 15% de las metas, 15% de las metas van por buen camino. 37% de los objetivos están estancados, es decir, no se han avanzado, de los 17 objetivos que tú mencionaste al principio del programa. Y nos quedan solamente 6 años para llegar al 2030. Yo no soy pesimista, pero parece indicar que vamos a... Carlos, el objetivo número 17, que creo que es el que más me llamó la atención, dice la alianza para el cumplimiento o lograr los objetivos. En tu análisis, ¿realmente hay la voluntad y la alianza para lograr esto? No, no creo, porque Porque ese es el objetivo como que cierra a todos los demás. claro, pues yo pienso, Juvenal, volviendo al tema que me planteabas anteriormente, que hay lamentablemente, bueno, la raza humana, el ser humano, la diversidad humana actual no termina de entender. Cada quien está con aspiraciones, cada quien está con una posición enfrentada al otro, con unas aspiraciones, con unas ambiciones totalmente distintas a lo que podríamos llegar a un acuerdo común de la raza humana como tal. Sí. Y es de tal magnitud esta situación de incomprensión entre nosotros mismos como raza, que bueno, vamos rumbo a la destrucción vamos rumbo al apocalipsis. Entonces, todos los conflictos nos van rodeando de todo tipo. Y ahora tenemos la esclavitud del siglo XXI, que son las comunicaciones estas, la globalización de la información, mal difundida, mal manejada. Yo pienso que hasta mal manejada, pero con intencionalidad, para convertir a Claro, para convertir a la especie humana en una especie estúpida, así es. sin nada de cerebro. O sea, el cerebro lo tiene, pero para darle una tecla. Pero tú le preguntas, ¿dónde queda Madagascar? Y te dice que piensa que es una marca de un chicle. Sí, señor. Sí, Entonces sí, tú sí. dirás, ¿y para qué yo quiero saber dónde me queda Madagascar? Si yo le pregunto a Google y me dice, ¿para qué yo quiero aprender este, cualquier elemento? Si yo toco una tecla y yo lo que tengo que aprender es manejar la tecla, ¿cuál tecla voy a tocar? Más nada. Y Inclusive ese era con el tema de la inteligencia artificial, ya incluso a nivel de las universidades, hay programas que detectan cuando los estudiantes llevan materiales producidos only solamente por inteligencia artificial para detectar que ahí no se ha hecho ningún trabajo. O sea, ya estamos hasta delegando nuestra manera de analizar, de discernir, etcétera, a, a la tecnología. Y la inteligencia artificial no es que sea mala per se, pero por Dios, claro que no. Yo la utilizo, pero es una herramienta que facilita el trabajo. No es que te va a hacer el trabajo, no va a pensar. Además, Cubián, eso te genera también una grave situación de diferencia en el planeta. Porque mientras tú estás trabajando con inteligencia artificial y yo, vale, qué cosa, tú sabes. Uh -huh. Bueno, hay 40, 60 millones de personas que viven en pobreza extrema. Exacto. Que no tienen ni siquiera ¿Cómo, acceso cómo es eso a que una tú, cómo es eso que tú cargas un teléfono, no sé qué cosa, un iPhone, la marca que sea, pues dijo, por decir una marca? uh -huh. Mientras que en África, todos estos países que nombré, que no lo he nombrado, pero los puedo nombrar, los niños se están muriendo de hambre. La mujer embarazada, bueno, ese niño que nace ahí con la masa, digamos, del cerebro, la masa cerebral es de 0,300 gramos, cuando las normativas de la Organización Mundial de la Salud te indican que la masa de un recién nacido debería estar del cerebro, me refiero, debería estar por encima de los 750 gramos.
Y estos niños están naciendo con menos de 200 gramos. O sea, ya nada más de nacimiento, tú ese niño ya lo estás Ya tienen sentenciando. problemas. Ya Ya tienen problemas. lo sentenciaste, hermano, porque ni que le ponga lo que le ponga, porque ya su genética es una persona que viene con problemas graves, porque viene con temas que, imagínate tú, reducción, estamos acabando Malnutrición. la raza humana. No, y Que, fíjate, aquí mismo en América Latina hay países que el caso eh, bueno, en lo América Latina mencionamos y tenemos. lo mencionamos. No, no, esto no es un programa de análisis político, ni mucho menos, no pretende serlo. Pero nombramos el caso Ahora, porque estos muy países, conocido, que es el caso de Venezuela. Venezuela, hasta hace 15, 20 años, una potencia petrolera, económica, un foco económico con sus bemoles, pero hoy exhibe niveles de pobreza, desarrollo, bueno, de falta de ingresos. según los números de de la ONU en cuanto a salarios, que te hablan de que un salario debe estar por el orden que se considera de $150, este, bueno, nosotros en Venezuela creo que está en $3 el tema del salarial, ¿no? Que tengo Entonces, entendido. la pregunta es, Fíjate tú. ¿qué se ha hecho mal? ¿Por un tema ideológico? ¿Por un tema Menos de $1.90 al día se considera Ujú. la, la pobreza extrema. Exacto. Entonces, son ejemplos Ahora, en claros. Venezuela y en otros países se ganan $3, $5 mensuales. O sea, imagínate Son indicadores. En todo caso, el indicador lo que nos dice es que algo no se está haciendo correcto. mismo, pues, o sea, no es que tú vas a lograr generar eh, estas metas porque no hay intención de hacerlo. Todo se queda en retórica y se queda en esto, pues, bueno, vamos a decir la cifra, pero fíjate, ya van pasando y en el 2030 nos estableceremos otro plan, otra agenda 2050. Se establecerá otra agenda, sí, señor. Y de acuerdo Le ponen otro nombre y como ya la generación esta que se enteró de la de 2030 ya no vamos a estar en este plano, entonces bueno, los que vengan atrás, "Ay, mira qué bueno, se unieron, vamos a hacer la agenda 2080". Ahí lo vamos llevando, porque la del 2015 fue la del milenio, que no se cumplió, no se cumplió, sí, pero señor. porque tenía tantos puntos que la tuvieron que reducir, pero entonces bueno, vamos a hacerlo, vamos a colocar 17 objetivos. Y se pusieron bastantes años, vamos a poner 15 años, que pensaron que eran muchos. Vamos a poner hasta 2030. Bueno, ya vamos en el 2024 y fíjate, 15% de las metas solamente no es que se han cumplido, van por camino, buen camino, 15%. El Sí, resto, pero la pregunta que dejo ya para finalizar por el día por este contenido, y quedan pendientes los que ya empezamos a preparar. En el caso eh, eh, con Carlos, empezamos a preparar los próximos contenidos en base a estos, a esta información valiosa, importante, que debe ser, ahí coincidimos, de dominio de los más jóvenes, porque en ellos está la reserva moral, espiritual de este mundo. Pero concluyo con esta pregunta. Esta es la Agenda 2030, que es lo que está planteado en la ONU. Entonces, la pregunta que nos hacemos, porque observamos que tal vez está basada por criterios técnicos, porque la primera, el milenio, no se cumplió, entonces vamos a mejorar, vamos a reducir, vamos a enfocarnos más acá, etcétera. Y dejamos una pregunta. ¿Realmente es la agenda correcta? ¿Qué está obviando la Agenda 2030? ¿Cuál realmente debería ser la visión de manera urgente para evitar que las estadísticas sobrepasen cualquier capacidad de asombro ante los resultados que en muchas partes son negativos? ¿Qué opinas con eso? bueno, que hay un error de enfoque del tema porque lo estás enfocando desde el punto de vista material. Obviamente esto también tiene que ver con el tema de la lucha de factores de poder a nivel mundial por diversas razones. Tema eh, digamos, de formación ideológica, tiene que ver en el tema, porque aquí no se habla de la lucha contra mejorar el tema espiritual, por decirte algo.
¿Por qué? Porque bueno, porque hay, como hay 180 países que están firmando el acuerdo, obviamente los países, cada uno tiene sus intereses y su propia ideología, entonces no comparten su criterio, no compartimos, bueno, entonces tienes un diagnóstico ya mal, desde la semilla está mal concebido, pues, porque todo esto que vemos, los 17 puntos, eh, no los estás enfocando desde el punto de vista de la cultura o de la parte espiritual, de mejorar como individuo, pero ojo, no como individuo para obtener tantos dólares, no, mejorar como ser humano para amar a mi planeta, por ejemplo, amarme a mí mismo, amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, la parte del Sí, principio sí. universal, y luego a partir de ahí sí enfocar las cosas. Pero si, no, vamos a eliminar la pobreza, pero ¿cuál pobreza? No, que ¿Cuál pobre? vamos a mejorar la economía. Pero ¿cómo mejoras tú la economía? Con un individuo que no tiene la aspiración de mejorar nada. No, que vamos a mejorar, pero ¿cómo mejoras tú la salud si tienes a una población con hambre, pero a su vez tampoco tienes escuelas, no tienes servicios de agua, no tienes saneamiento? Pero entonces, pero te dije para mejorar la pobreza. Ok, pero para mejorar la pobreza tenemos que mejorar primero el entendimiento del corazón y el alma. Así es. Yo pienso que ahí está la falla. Sí, y esos son temas. Yo sé que hemos tocado aquí, Carlos, y con el respeto de muchos No, de no, ustedes, no. que estar Esto- compartiendo estos yo no, contenidos, que usted puede estar inclusive de yo acuerdo no estoy con hablando del nosotros o punto de no. vista tampoco religioso, simplemente Y estoy a hablando eso vamos, porque como cuando tú hablas del tema periodista. espiritual, no nos estamos Estoy hablando, refiriendo mira, estoy hablando solamente como representante del ser humano, de la raza humana, porque yo soy ser humano, yo sí, no soy exacto, máquina. Pues porque no, mira, ya están preparando bueno, ya hay máquinas, ya las máquinas son las que están decidiendo muchas cosas, hace tiempo. Pero ya vi, estuve leyendo por ahí de algo, ojalá sea algo de ficción, pero ya hay que hay un experimento de crear un superhombre, ¿no? Pues, tú sabes que siempre ha sido una aspiración esa, de que nació Superman, siempre la aspiración del el, ser el, humano el, de el volar, afán del Señor, el afán del Señor de ser Dios. claro. Y eso trastoca todo y Entonces, la bueno. tecnología no es que esté mal, lo hemos dicho y lo repetimos, pero Dios, la tecnología nos ayuda a los procesos, pero no es el objetivo final. El objetivo final es que podamos ser eficientes, productivos. Y cuando hablamos productivos no es de esclavizarnos con el trabajo, porque esa es otra, otra mala concepción. El sueño americano, por ejemplo, con el temas migratorios que vienen acá a esta nación hermosa, los Estados Unidos, porque aquí hay la oportunidad de trabajar, eso es cierto, y de trabajar muchas horas y tener un ingreso para sustentar a la Bueno, familia. claro, Eso también es cierto, pero hemos visto procesos de personas que tienen 10, 15 años trabajando, produciendo, está bien, el sustento para la familia, pero con el único objetivo de proveer a la familia y terminan después de 15, 18, 19 años con la salud bien deteriorada, porque no no, hubo oye, espacio para otra cosa. sí, Quiero darle las gracias a Carlos Durán por su tiempo, su agenda. Sabemos que es apretadita, pero ha tenido el tiempo para poder no, compartir con para nosotros. mí es un Estamos placer. preparando los otros programas, iremos punto a punto con estas reflexiones, más que conceptos, son reflexiones. Si no está de acuerdo con nosotros, pues háganoslo saber. Siempre pedimos de la manera más respetuosa. Si está de acuerdo con nosotros, si se ha más que estar de acuerdo, si se ha identificado con alguno de los conceptos Claro, o eso de es lo los importante. o de las reflexiones que hemos hecho, háganoslo saber para entonces nosotros también mejorar la calidad de estos contenidos. Sencillamente partimos de las premisas de lo que da origen a este canal que se llama Hablemos de en contexto, son los contenidos en el canal Cristo News, partiendo de estos principios, ya lo hemos definido en otros podcasts y en este también lo reiteramos, partiendo siempre del respeto a todas las creencias, todas las religiones, todas las... Aquí simplemente queremos tener ciertos puntos de encuentro, de coincidencia, para que podamos ser mejores seres humanos. Es el principio que Sí. nosotros queremos establecer, que nosotros mismos, en algunos momentos, Carlos, en algún momento hará un podcast testimonial, yo haré lo propio,
para que entonces podamos decir, bueno, estos hombres que se reúnen a hablar, pero ¿cuáles son? ¿Cómo es eso? Nosotros también tenemos nuestros testimonios, seres humanos como todos, con nuestros defectos, virtudes, nuestras equivocaciones, nuestras circunstancias, pero convencido de que hay un camino que es correcto en medio de miles de atajos para poder entonces llevar una vida más integral en todos los aspectos. Bien. Carlos, 30 segundos para que te despidas y el mensaje o la reflexión final para entonces despedir este contenido. Gracias, Juvenal, y a ustedes, amigos de Cristo News. Bueno, estamos en contacto, seguimos, hermano, conversando. Tocamos varios elementos allí que creo que podemos desarrollarlos más adelante. El tema económico, que tiene que ver un poco también con lo que desarrollamos hoy, pero es parte del principio de qué sería la pobreza para usted. No es lo mismo lo que yo pienso de la pobreza, lo que pueda usted considerar que sea la pobreza. Pero sin lugar a duda que las metas para reducir la pobreza extrema que se ha planteado la ONU están lejanas y ojalá que puedan entrar un cambio en el cerebro de nuestra dirigencia mundial para virar un poco los pasos hacia donde se dirige el planeta. Es lo que me preocupa a mí sobre todo. Así es. Gracias, Julián. Y a ustedes, Gracias, amigos. Carlos Durán, desde Canadá para el mundo. Gracias a todos los amigos desde principalmente Venezuela, que también nos, nos han hecho llegar algunos comentarios, América Latina y el mundo. Gracias. Y nos vemos en el próximo podcast. Recordemos en la caja de comentarios los contactos de Carlos Durán, los colocaremos allí, como hicimos también con el primer podcast, su página web, su canal de YouTube, el termómetro digital, y todos los contactos para que ustedes también puedan disfrutar y, de los contenidos que Carlos en lo propio pues hace a través de sus canales y sus redes sociales. Gracias, Carlos. Bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo contenido. Chao. Saludos.